Me llamo Jacinto y nací en un pueblito de Yucatán. Era el mayor de 6 hermanos. Mi papá se murió cuando yo tenía 13 años. Él ya estaba muy enfermo de cáncer de páncreas y un día simplemente amaneció sin vida. Y desde entonces, mamá tuvo que sacar adelante la casa sola. No era fácil, porque todas mis hermanas estaban chicas y yo era el único hombre. Mi mamá hacía lo que podía. Lavaba ropa ajena, vendía tamales por encargo, limpiaba casas, pero no alcanzaba. A veces solo había frijoles para comer y otras ni eso. Yo dejé la escuela para ponerme a trabajar. Cargaba cosas en el mercado, ayudaba a una ferretería, lo que saliera. Pero en el pueblo no había mucho futuro. La gente se iba y ya no regresaba. Unos tenían finales trágicos, pero también se escuchaban historias de los que sí la hacían, de los que mandaban dólares, que regresaban con ropa nueva y camionetas del año. Y yo quería eso para mi familia. Quería cambiarle la vida a mi mamá. No me importaba arriesgarme. Total, aquí no había nada para mí. Tenía 17 cuando decidí cruzar. Junté un poco de dinero y conocí a un señor que conocía a otro que podía llevarme. No dije nada, solo me despedí como si fuera a trabajar. Me subí a un camión y de ahí a otro. Pasé fríos y hambre. Caminamos horas por el desierto. Gente se quedó atrás, pero yo aguanté. No sé cómo, pero llegué. Caí en una ciudad grande, con mucho ruido y gente a la que no le entendía ni madres. Me sentía perdido, pero me aferré. Afortunadamente ya tenía con quién llegar allá. Era un compa a toda madre que me ayudó a encontrar jale en un restaurante lavando platos. Después me acomodé como pude en una maquila, donde había puro inmigrante como yo. Fui y afortunadamente me contrataron de volada. La verdad, tuve un friego de suerte. No era fácil, pero pagaban en dólares. Me levantaba desde tempranito y salía bien adolorido cuando ya estaba oscuro. Pero no me quejaba. Cada semana le mandaba dinero a mi mamá. Pasó el tiempo y fui aprendiendo a moverme en la ciudad. Me hice de más conocidos. Me cambié a un cuarto más decente. Más que nada por el trabajo, que me quedaba un poco retirado. Compré un teléfono, ahí más o menos. No malgastaba en tonterías. Cada centavo lo cuidaba. Me dolía el cuerpo, me dolían los pies, pero cuando hablaba con mi mamá y me decía que ya había podido comprarle zapatos nuevos a mis hermanas, se me olvidaba todo. Esa era mi motivación para chingarle. La primera vez que mandé una buena cantidad, me puse nostálgico, porque me acordé de cómo mi mamá lloraba en silencio cuando no alcanzaba para nada. Le mandé para que arreglara la casa, para que comprara un colchón nuevo. Ellas estaban felices, y ya se imaginarán cómo estaba yo. El tiempo pasó y seguí trabajando. Ya me sentía más libre para moverme sin tanto miedo. A veces pensaba en regresar a mi ranchito, pero también sabía que allá no había nada. Me decía que mejor juntaba más dinero y ya después regresaba a lo grande. Me puse a ahorrar con más fuerza. Ya tenía metas. Quería mandar a construir una casa de material para mi mamá. Quería comprarme un terrenito y unas cuantas cabezas de ganado. También quería que mis hermanas estudiaran. Todo eso lo traía en la cabeza todos los días cuando me ponía el uniforme del jale. Nunca me metía en problemas. No tomaba, no salía. Todo era trabajo y más trabajo. Me convertí en una máquina que nomás pensaba en hacer dinero. A veces me sentía solo, sí, pero pensaba que valía la pena, porque sabía que en el pueblo todos decían que yo era el orgullo de la familia, que yo sí la había hecho, y eso me daba fuerzas. Una vez me enfermé, no tenía seguro médico ni a quién recurrir. Ni modo, me tuve que aguantar. Después de casi 3 años, ya habíamos logrado bastante. La casa vieja que teníamos ya estaba tomando forma. Ya no se metía el agua cuando llovía. Mamá tenía su refrigerador, su estufa.
Mis hermanas iban a la escuela y no les faltaba nada. Hasta teléfono nuevo les mandé. Todo eso me hacía sentir que había valido la pena el riesgo. También pude juntar para enviarles un dinero extra en diciembre. Mi mamá compró ropa nueva para mis hermanas, juguetes y hasta una piñata. Me mandaron fotos de cómo la estaban pasando. La soledad siempre estuvo. Aunque estuviera rodeado de gente, yo me sentía solo. No tenía con quién platicar por largo rato. No tenía nadie que me esperara. Pero me acostumbré. A veces me sentaba en el parque y solo miraba. Escuchaba música o hablaba con mi mamá por teléfono. Eso me alcanzaba para no quebrarme. Un vecino que vivía cerca lo regresaron para México. Lo agarró la migra. Se lo llevaron de un día para otro. Eso me hizo tener más cuidado. Ya no salía tanto. Me movía solo para lo necesario. No podía darme el lujo de que me regresaran, porque allá no había nada esperándome, solo más pobreza. Poco a poco fui haciendo más horas extra. A veces me pedían quedarme turnos dobles y decía que sí, porque eso significaba más dinero. Había semanas que no descansaba. Me dolía todo. Me dormía en el camión, me quedaba parado sin darme cuenta, pero no me quejaba. Pensaba en mi mamá y en mis hermanas, en cómo su vida ya no era la misma gracias a mí. Me llegaban mensajes del pueblo, gente que me pedía favores, que me pedía que ayudara con esto o con aquello. A veces podía, otras no, pero mi prioridad era mi familia. A ellos no les podía fallar. Yo era el único hombre. Y era mi responsabilidad. Empecé a notar que mi cuerpo ya no respondía igual. Me daban fuertes dolores en la espalda. A veces me costaba respirar. Fui al médico otra vez, pero era caro. Me dieron unas pastillas y con eso aguanté. No podía darme el lujo de parar. Mientras pudiera mover las manos, seguiría trabajando. En una ocasión me quedé sin casa. El dueño del cuarto donde rentaba se murió y sus hijos vendieron todo. Me quedé sin lugar. Dormí una semana en el taller que era de mi compa, el que me había recibido cuando recién llegué. Pero en cuanto cobré, renté un nuevo lugar, más lejos, pero más barato. A pesar de todo, no me arrepentía. Me sentía cansado, sí, pero también orgulloso, porque sabía que estaba cumpliendo. Pasaban los años y yo seguía en lo mismo. Ya tenía una rutina, ya conocía la ciudad, ya no me perdía, ya sabía dónde comprar más barato, dónde enviar dinero sin tanta comisión, qué días era mejor trabajar horas extra. Con el tiempo fui olvidando algunas cosas. Fiestas, cumpleaños y nombres. Me hablaban y me decían, ¿te acuerdas de fulano? Y yo no me acordaba. Porque la vida acá era otra, muy distinta. Todo se movía más rápido, todo era diferente. A veces soñaba que regresaba, que llegaba al pueblo y mamá salía llorando a abrazarme. Pero luego me despertaba y me daba cuenta que solo era eso, un sueño, que todavía no era tiempo, que tenía que seguirle. La nostalgia pegaba fuerte en fechas especiales, Día de Muertos, Navidad y Año Nuevo. Escuchaba festejos desde mi cuarto, pero nomás me ponía audífonos y me dormía temprano. La vida allá era sacrificio, todo era por un propósito. Yo me decía que no podía fallar, que tenía que aguantar. Un día pensé en juntar para traerme a una de mis hermanas, la mayor, pero luego pensé que era mejor que se quedaran allá, que estudiaran, que hicieran algo allá, que no vivieran lo que yo estaba viviendo, que tuvieran una vida mejor. Y así pasaron los años, con esfuerzo, con lágrimas, con días buenos y días malos, pero siempre con la frente en alto. Nunca imaginé que algo pudiera cambiar eso, que alguien pudiera meterse en mi camino, pero el destino no avisa. A veces uno cree que todo está bajo control, y no es así. Yo, que me creía fuerte, que me creía enfocado, terminé cayendo en algo
que me iba a dar vuelta la vida por completo. Después de varios años en Estados Unidos, ya me sentía más seguro. Había semanas que mandaba hasta 2 veces. Si me caía un bono o una propina, se los mandaba. No me importaba quedarme sin nada. Con tal de que allá no les faltara nada, yo estaba conforme. Mi mamá me decía que ya no me preocupara tanto, que guardara un poco para mí, que también pensara en mi futuro. Pero yo no podía. Sentía que si aflojaba tantito, todo se caía. Así que seguí igual, sin descanso. Pero la soledad pesaba. Aunque ya conocía gente, no era lo mismo. No tenía amigos de verdad. No tenía familia cerca. A veces me preguntaba si eso era vida, si realmente era feliz. Pero enseguida me decía que sí lo era, que ver bien a mi mamá y a mis hermanas lo valía todo. Un día, saliendo de la tienda, conocí a una gringa. Se llamaba Jennifer. Era rubia, de ojos claros, y tenía una niña en brazos. Me pidió ayuda para cargar unas cajas. Yo le ayudé. Me dio las gracias y me sonrió. Después de eso, la empecé a ver más seguido. Siempre iba a la tienda a la misma hora. Me saludaba, me hablaba en inglés, y yo le entendía lo poco que sabía. Un día me pidió mi número. Después empezamos a hablar más. Jennifer era muy guapa. Tenía una sonrisa que te atrapaba. Me decía cosas bonitas, me abrazaba, me miraba como nadie me había mirado antes. Me decía que yo era bueno, que se notaba que tenía buen corazón. La niña se llamaba Victoria y tenía 2 años. Me decía papi, aunque yo no era su papá. Jennifer me decía que su ex ya no la buscaba, que la había dejado sola con la niña. Al poco tiempo ya estábamos saliendo. Me invitaba a su casa, me hacía de cenar, me presentaba como su pareja. Yo me sentía raro, pero también me sentía querido, como si por fin alguien me valorara por lo que era. Me fui metiendo sin darme cuenta. Me encariñé con la niña. Le compré juguetes, ropa y zapatos. Me pedía una cosa y se la daba. Igual a Jennifer. Empezó a pedirme cosas y yo se las daba. Que un celular nuevo, que muebles, que una televisión más grande. Y yo iba y se lo compraba. Los gastos empezaron a subir. Ya no me alcanzaba igual. Ya no mandaba lo mismo a mi mamá. A veces solo una parte, a veces nada. Decía que se me había olvidado, que había problemas con el envío, que el banco estaba cerrado. Puras mentiras. La verdad es que todo se me iba en Jennifer y en la niña. Mi mamá me mandaba mensajes preguntando si estaba bien. Me decía que me extrañaban, que las niñas querían saber de mí. Yo les respondía con mensajes cortos. Ya no tenía tiempo, estaba ocupado. Eso le decía. Los meses fueron pasando y fui cambiando. Ya no pensaba en regresarme a mi ranchito. Ya no hablaba diario con mi mamá. Ya no preguntaba cómo estaban mis hermanas. Todo mi tiempo se lo dedicaba a Jennifer y a Victoria. Me fui olvidando de dónde venía. Un día, mi mamá me llamó con un tono de preocupación. Me dijo que hacía semanas no mandaba nada, que ya no podían pagar ciertas cosas, que se había atrasado en los recibos. Yo le dije que estaba pasando por un momento difícil, que era temporal, pero era mentira. El dinero sí estaba, pero se lo estaba dando a otra gente. Ya no les mandaba fotos, ya no les preguntaba qué necesitaban. Yo sentía que ya había hecho suficiente, que ya les había dado lo que tenían, que ahora me tocaba vivir a mí. Así lo justificaba. Jennifer me decía que me quería, que estaba agradecida, que nadie la había tratado como yo. Me abrazaba, me besaba y me cocinaba. A veces también se enojaba, me hacía escenas, me gritaba, pero luego se calmaba. Decía que estaba estresada, que era por la niña, que me amaba. Yo aguantaba, me decía que era normal, que así eran las relaciones, que no todo era perfecto, que al menos tenía una familia.
una mujer que me recibía al llegar, una niña que me decía papi y corría a abrazarme. Pasó el tiempo y ya nada era como antes. Yo ya no era el mismo hombre. Ahora tenía una casa, una pareja, una hija que no era mía, pero que yo mantenía como si lo fuera. Pero también tenía una familia en Yucatán que ya casi no sabía de mí, que me esperaba con llamadas que yo no contestaba, que me mandaba mensajes que yo no respondía. A veces pensaba en todo lo que había hecho por ellas. Me decía que ya era justo que yo viviera mi vida, que no era pecado, pero algo en el fondo me incomodaba, como si supiera que estaba traicionando algo, que estaba dejando de ser quien era. Una vez encontré una foto vieja en mi cartera. Era una de mis hermanas, cuando apenas tenía 7 años. Estaba corriendo con 2 trenzas. La vi y me puse a llorar. Me encerré en el baño y lloré en silencio, porque me di cuenta de que ya no recordaba casi nada de ellas. Pero al día siguiente todo siguió igual. Me levanté, me fui a trabajar, volví con Jennifer. Compré más cosas, pagué más cuentas como sin nada. Mi mamá volvió a llamar preocupada. Me dijo que había tenido un sueño feo conmigo, que no era normal cómo me estaba comportando. Me dijo que reflexionara en lo que estaba haciendo mal en mi vida. Yo me enojé. Le dije que no se metiera en mi vida, que no creyera en esas cosas, que estaba bien, pero por dentro sentí algo raro. Desde ese día ya casi no hablé con ella. A veces me mandaba mensajes, pero los leía y no respondía, o los dejaba sin abrir. Me duele, pero no lo digo, porque ya no sé cómo regresar, porque ya no soy el mismo de antes. Jennifer se convirtió en mi mundo, la niña también. Todo gira en torno a ellas, mi dinero, mi tiempo y mi cabeza. Ya no pienso en otra cosa, aunque a veces, muy en el fondo, siento que me equivoqué. Pero ya es tarde, ya no sé cómo soltar, ya no sé cómo volver a ser el de antes. Las cosas con Jennifer se volvieron parte de mi vida. Ya no recordaba cómo era vivir sin ella. Yo trabajaba y todo lo que ganaba era para mantener la casa, la niña y sus caprichos. Lo hacía sin quejarme. Yo sentía que era mi familia. Victoria me decía papi y Jennifer me decía que sin mí no sabría qué hacer. Me lo creí, me aferré a esa idea. Mi mamá ya no me escribía tanto. Me mandaba mensajes muy cortos, saludos, preguntas si estaba bien. Yo casi nunca contestaba. A veces leía los mensajes y los dejaba ahí, otras veces ni los abría. Decía que luego lo haría, pero nunca lo hacía. Me sentía incómodo. Sabía que no estaba bien, sabía que los tenía abandonados, pero no quería aceptarlo. Jennifer me pedía más cosas. Una vez quiso cambiar de auto, después quiso remodelar la sala, luego quiso llevar a la niña a Disneyland. Cada vez que decía que quería algo, yo me movía. Me endeudé, pedí préstamos, hice horas extras, dejé de dormir. Me enfermaba, pero no me detenía. Me sentía obligado a darles todo. Victoria crecía y yo la trataba como si fuera mía. Le compré una tablet, un iPad, una cama nueva. Jennifer decía que era lo mínimo, que se merecía eso y más, que yo era su papá. Yo le creía. Me convencía de que estaba haciendo lo correcto, que estaba formando una bonita familia. Un día, al regresar temprano del trabajo porque me sentía mal, abrí la puerta y vi lo que no quería ver. Jennifer estaba con otro hombre. No era un desconocido, era William, el papá de Victoria. Estaban juntos revolcándose en su cama. No hubo duda y tampoco me dieron explicaciones. No grité, tampoco hice escándalo. Me quedé parado sin saber qué decir. Sentí que algo se rompía por dentro. Me senté en la sala y me puse a llorar. No supe qué decir, solo me salieron las lágrimas.
Jennifer se vistió y me dijo que no era lo que yo pensaba, que había sido un error, que estaba confundida, que la perdonara, que según lo había hecho por la niña. Palabras vacías, pero yo no dije nada. Me quedé ahí sin moverme, sin hablar. Me sentía tonto y usado. Todo lo que había dado, todo lo que había hecho, se había ido a la basura. Pero no hice lo que cualquier hombre hubiera hecho. No me alejé de sus vidas. Me quedé con Jennifer a pesar de todo. Los días siguientes fueron incómodos. Ella intentaba hacer como si nada. Me abrazaba, me hablaba bonito, decía que me amaba. Yo solo la miraba. No tenía fuerzas para discutir. Me sentía vacío, pero tampoco tenía a dónde ir. Ya no era el de antes, ya no tenía a dónde regresar. Después de un tiempo, volví a trabajar con normalidad. Hacía como si nada, me tragaba todo. No contaba nada a nadie. Por dentro estaba mal, pero no lo mostraba. Me refugiaba en la rutina. Un domingo, Jennifer me dijo que llevaría a Victoria a un parque, que la acompañaría a William, porque era el cumpleaños de la niña. Me molestó, pero no dije nada. Pensé que era una excusa para volverse a ver. Me quedé en casa haciendo el quehacer y la comida. En la tarde me llamaron del hospital. Me dijeron que Jennifer y William habían tenido un accidente. Iban en el auto y se volcaron. Llegué de inmediato. Los doctores dijeron que estaban vivos, pero los dos habían quedado paralíticos. Les dijeron que no volverían a caminar. Les colocaron placas, tubos y les dieron tratamientos, pero el daño era permanente. La niña estaba ilesa, no iba en el coche, se había quedado con una vecina. Jennifer lloraba en la camilla, me pedía perdón. William no hablaba, solo me miraba. Yo no supe qué hacer. No sentí alegría ni enojo, solo sentí cansancio, un cansancio profundo. Pensé en dejarlos ahí, en irme y desaparecer. Nadie me obligaba a quedarme, pero no lo hice. Me quedé y pagué la hospitalización de los dos. Vendí cosas, pedí préstamos, saqué mis ahorros. Todo lo que tenía lo usé. Me hice cargo de ellos. Me dijeron que si los abandonaba irían a un asilo, pero no pude hacerlo. No sé por qué. Tal vez por Victoria, tal vez por lástima, a lo mejor por cobarde, pero no me fui. Adapté la casa, compré una cama especial, contraté a una enfermera por las mañanas. Yo trabajaba de noche para cuidarlos de día. Ya no dormía. Victoria crecía sin entender nada. Me seguía diciendo papi, me abrazaba y yo solo pensaba en todo lo que había perdido. Mi mamá me volvió a escribir. Me dijo que había ido con una señora que curaba. Le dijo que yo estaba embrujado, que Jennifer me tenía amarrado, que por eso no pensaba claro, que por eso me había alejado. Me pidió que fuera con alguien allá, que regresara para que me quitaran todo ese daño que traía encima. No le creí y me reí. Le dije que no creyera en esas cosas, que estaba bien, pero ella insistía. Decía que desde que apareció Jennifer, yo ya no era el mismo, que me tenían bien trabajado para estar como estúpido, dándoles a esos desconocidos una vida de reyes, que no era normal que siguiera ahí. Le dejé de hablar por un tiempo. Me sentía ofendido. Pensaba que no entendía mi situación, pero en el fondo algo me hacía ruido, porque era cierto. Yo ya no era yo, ya no pensaba como antes, ya no sentía como antes. Pasaron los meses y todo seguía igual. Yo mantenía 3 personas que no eran de mi sangre. Dormía poco, comía mal y trabajaba de más. Jennifer seguía diciendo que me amaba. William seguía ahí. Victoria ya iba a la escuela. Una vez por mes le mandaba algo de dinero a mi mamá, una cantidad mínima, lo que sobraba. Mi mamá ya no me decía nada, solo recibía y daba las gracias. Ya no me pedía que regresara, ya no me regañaba,
Solo decía que rezaba por mí. Una noche me quedé viendo al techo. Me di cuenta que había perdido todo. Mi juventud, mis fuerzas. Todo se había ido por una mala decisión. Por confiar en alguien que no debía. Por olvidar a los míos. Por dejarme llevar. No sabía si era brujería, destino o estupidez. Solo sabía que estaba atrapado. Que aunque quisiera irme, ya no podía. Porque ahora era mi responsabilidad. Porque nadie más se haría cargo. Mi vida se había convertido en una cadena de algo que ni sabía que estaba pagando. A veces sueño con regresar a mi ranchito. Con mi mamá, con mis hermanas. Me despierto con lágrimas, pero me levanto igual. Preparo el desayuno, doy las medicinas y me voy a trabajar. Esta es mi historia. El que se cruzó para ayudar a su familia, que ya la había hecho, pero que después perdí todo por culpa de una gringa. El que ahora mantiene a una mujer que lo engañó, a un hombre que no puede caminar y a una niña que no lleva su sangre. Y aunque me duele aceptarlo, así vivo, así paso los días, esperando que algún día algo cambie. Aunque sé que eso no va a pasar.